Del libro de Apocalipsis vamos a encontrar el mensaje a algunas iglesias, pero específicamente el mensaje que vamos a hablar hoy es el mensaje a la Odisea. Para eso ubiquen conmigo en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis y sencillamente empiezo diciendo lo siguiente. La Odisea era una ciudad que fue fundada por Antíoco II. Antíoco II estaba tan enamorada de su esposa que le dijo, bueno, ¿qué nombre voy a ponerle a la ciudad? Es una ciudad que la llenó de dos tipos de personas, de sirios y de judíos. Hizo una ciudad y dijo, voy a ponerle el nombre de mi esposa. Laodice era el nombre de su esposa, así que la puso el nombre de la Odisea en honor a su esposa, esa ciudad. La ciudad de la Odisea fue fundada alrededor del año 250 a.C. Es una ciudad muy antigua, en el tiempo de Antíoco, ¿sí? Este personaje, Antíoco II, es un gran gobernador sobre el reino seleucido, tal punto que estuvo tan enamorada de su esposa que al final terminó dejándola. Su otra esposa, que se casó de nuevo con otra mujer, así que su esposa en bronca dijo, bueno, no es posible que me haya dejado por otra mujer. Le envenenó a su marido, a Antíoco, lo mató también a la otra mujer. En fin, problemas políticos. Pero para el siglo I, la ciudad de la Odisea estaba tremendamente grande. Sí, una ciudad que de hecho estaba en el camino a Éfeso, ciudades importantes del siglo I, del Asia Menor. Esta ciudad de la Odisea tenía una cosa muy importante. Para el siglo I, la ciudad de la Odisea se había convertido en una ciudad muy importante en cuanto al negocio. Saben que ahí se empezó a hacer fábricas de textilería con una piel de cabra, de animales de color negro. Y era tan comercial esta tela que la gente de todas las partes venían a comprar telas allí, tapices que se hacían en esta ciudad de la Odisea. Y poco a poco la ciudad de la Odisea comenzó a tener bastante acogida comercial, ¿sí? Dentro de ese sitio, también según el historiador Sir Williams, dice que ahí también se descubrió una gota, un colirio, donde la gente decía, un colirio, como lo llamaban casi como el colirio mágico, donde la gente trataba la estética de los ojos y la belleza de los ojos con un colirio descubierto allí en la Odisea. Entonces, este punto también fue como un punto más para la Odisea, porque los que vivían en la Odisea, de alguna manera tenían este descubrimiento de curar los ojos a través de un colirio descubierto en esa ciudad, y era importada. Tal grado que llegó a tener este apogeo en el siglo I, que la gente dijo, creemos nuestra propia moneda, creemos nuestro propio banco. Y la Odisea era una ciudad tremenda, comercialmente, económicamente tremendo. O sea, en sí, de ser una ciudad un poco desconocida, empezó a tener un auge y un apogeo para el siglo I, que la gente en la Odisea tenía pues bastante economía, que fue creciendo por su gran textilería, sus descubrimientos del colirio, y en fin, para el siglo I, el evangelio, el mismo hombre que llevó el evangelio a Colosa, se cree que también la llevó a la Odisea, aunque no es el personaje llamado como el apóstol Pablo, sino se cree que fue el que escribió Pablo en Colosenses 1:7. Dice, como habéis aprendido de Epafras. Este personaje llamado Epafras, un excelente cristiano, se cree que él llevó la obra del evangelio a la ciudad de la Odisea. Entonces, con una influencia, imagínense, la gente comenzó a convertirse al Señor en el siglo I, el evangelio se esparció,
la iglesia comenzó con un tremendo brillo, con un tremendo auge, con tremendas ganas de servir a Dios. Empezaron ellos a tener ese impacto dentro del cristianismo, por así llamarlo. Una iglesia viva que alababa a Dios, que guardaba sus mandamientos, que obedecía tremendamente. Pero hay que comprender que después que fue fundada esta iglesia allá en Laodicea, comenzó con este auge. En los años 84 al 96 después de Cristo, se levanta un emperador llamado Domiciano. Estamos pensando en Constantino. Domiciano es un emperador que se levanta en el año 82, 84 hasta el 96 después de Cristo. Y este Domiciano empieza a hacer algo interesante que no sucede antes de él. Saben que los emperadores romanos, cuando morían, eran como divinizados. Después de su muerte, los divinizaban después de su muerte. Casi de ahí viene la copia original de que en la Iglesia Católica, cada papa que muere habrá que quizás divinizarlo, o cierto personaje bíblico que muere habrá que canonizarlo, ¿verdad? Esta práctica no sucede en la Iglesia Católica. Esta práctica lo tenían los emperadores romanos ya. Pero Domiciano es el primer emperador que después del año 84 dice: ahora yo me nombro divinidad en vida. A mí no necesiten que me muera, lo que me quieran dar, denme en vida, dice él. Así que si me van a divinizar cuando me muera, prefiero divinizarme ahora que estoy vivo. Por lo menos así yo aprovecho mi divinidad. Sí. Y él empieza a nombrarse divinidad, Dios, con minúscula. ¿Sí? Claro, él se nombró con mayúscula, pero nadie puede ser Dios, ¿verdad? Es en un común denominador dentro de los romanos. Siempre ha ocurrido ese tipo de cosas. Los romanos griegos siempre han divinizado a personas. Para ellos no tienen ningún problema. Pero con esta misma idea que la iglesia de Laodicea, a ver, imagínense ustedes, son los hermanos de Laodicea, y de pronto el emperador da un edicto diciendo: yo soy divino y hay que rendirme culto, y habría que rendir culto a Domiciano. La pregunta sería: ¿qué haríamos nosotros? Sí, yo quiero, antes de mencionar este punto, yo quiero primero mencionar dos cosas. Lean conmigo Apocalipsis capítulo 3, verso 15, dice así: esta palabra se escribió en el año 95 después de Cristo, 96 después de Cristo. Dice Dios, a través de Cristo, le dice a la iglesia de Laodicea así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Primeramente, yo quiero contarles algo. Voy a ir al marco histórico, porque el marco histórico es clave para entender las palabras de Dios en ese texto. La iglesia, que comenzó muy nuevecita y con ganas de servir a Dios, de pronto empezó a ver que la textilería era la mejor manera de prosperar económicamente, y muchos de ellos empezaron a criar ganado y a vender buenas telas y a poner buenas fábricas. De pronto la iglesia empezó a caerle el espíritu empresarial, que no está mal, está bien emprender, está bien ser negociante, está bien ser comerciante, etcétera, etcétera, lo que quieras está bien, correcto, amén. Aplaudimos a esa gente, correcto. El problema es que, ¿por qué será la gente? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Deuteronomios, el capítulo 11, hay un verso que a mí me impresiona, el cual, cuando yo analizo la Biblia, veo que la gente siempre cae en ese tipo de cosas. ¿Sí? Perdón, el verso 8. Deuteronomios 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos y que te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas, que habites,
tu vaca, tu oveja aumente, tu plata, tu oro se multiplique y todos tus bienes aumenten, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ese es el peligro que ya venía Dios anunciando, y ese es el peligro que la iglesia cae en el siglo I. La iglesia de la Odisea empieza a ser empresarial. Tenían su propia moneda, sus propios bancos financieros, sus propias tiendas comerciales, y todo el mundo inmigraba a la Odisea porque se vendían las mejores telas para los mejores vestidos, para los mejores tapices, para llevar a diferentes regiones, a diferentes sitios, y había trabajo que da miedo, y donde había trabajo había dinero, había plata, había todo. Esa iglesia dejó de congregar como congregaba al principio. Esa iglesia dejó de estudiar como lo hacía al principio. Esa iglesia ya se vio obstaculizada por el trabajo como al principio no lo era. Yo conozco gente muy fiel a Dios. Conocí gente muy fiel a Dios. No lo miro por no decir su nombre, pero conocí a gente que ha servido a Dios sin tener nada y lo ha servido a Dios bien. Y cuando Dios le empieza a levantar y a prosperar, esas personas se volvieron las personas más impuntuales. No los vemos en los ayunos, no los vemos en reuniones serias. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando empieza el trabajo a suplantar lo que tú tienes con Dios, es un peligro. Y quizás nadie hay aquí, porque aquí todos son fieles al Señor, ¿verdad? Ustedes son como la Odisea que inició al principio, bien llena del Espíritu Santo y orando y ferviente y en campañas y evangelismo y obra misionera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay gente que se apartó de Dios por el motivo del trabajo. ¿Por el motivo de qué? De la empresa. ¿Por el motivo de qué? De la necesidad. Yo no sé, y estoy seguro, cuando veo los registros históricos de la iglesia de la Odisea no es una iglesia que le falta el dinero. Es una iglesia que le abunda el dinero. Es una iglesia que tiene mucha plata porque sus empresas dieron fruto. Y la gente venía, no había que llamarlos, venían por el trabajo que había y las telas que ellos fabricaban, venían por el descubrimiento del colirio de los ojos, y venían porque la Odisea era la iglesia que consolaba los ojos y vestía bien a la gente de ropa de marcas. Y las mejores marcas de esta época, Adidas, Nike, Oscar de la Renta, se enterarían dónde hay que comprar telas. Habría que irnos a la Odisea porque la Odisea era el sitio donde consolaba todo este tipo de cosas. Pero la iglesia, desgraciadamente, cayó en un engaño. ¿Por qué? Porque ellos se llenaron de plata hasta tal punto que no les importaba ya Dios. Su vida espiritual fue decreciendo mientras su economía fue subiendo. Las oraciones disminuían poco a poco mientras más aumentaba el trabajo. Las ganas de congregar cesaron porque había que darle más lugar a la óptica del trabajo y al descubrimiento del colirio. Las madrugadas ya no eran para buscar de rodillas a Dios, sino más bien para buscar cómo crecer más mi negocio, mi empresa, qué estrategia utilizo, cómo mejoro la piel que yo vendo para hacer las fábricas de los vestidos. Sí, lo que Dios diga es lo que más nos importa. A la final hay tiempo. Primero voy a trabajar, primero me voy a llenar de dinero, primero me voy a llenar de plata, primero aseguro todo lo que tengo y luego tengo que buscar a Dios. Pues Dios tiene que tener un segundo plano. La iglesia cae en una tibieza espiritual hasta tal punto que ya no quiere buscar a Dios. Y hablo de esa iglesia del primer siglo. No hablo de la iglesia de acá, porque aquí todos no ponen en primer lugar al trabajo, ¿verdad que sí? Aquí todos ustedes han puesto en primer lugar a Dios, ¿sí o no? Y eso me consta porque han cerrado sus tiendas, han cerrado sus trabajos, han cerrado sus panaderías, han parado sus carros. Todo han hecho hoy día porque estoy casi convencido que ustedes sí aman a Dios de todo corazón. Pero vamos a recordar la triste historia de esta iglesia, que de hecho ni nos debe servir ni de ejemplo como para desanimarlos, sino más bien como para levantarnos y decir, pobrecito, ¿cómo no entendieron? Ahora nosotros desde otra óptica, desde nuestra perspectiva, entendemos muy bien que estaban muy equivocados.
Dios le advierte a su pueblo en el libro de Deuteronomios diciéndoles: cuando ustedes entren a la tierra prometida, no se vayan a olvidar de quien les hizo caminar por el desierto, que les dio agua de la roca, quien les hizo llover comida sobre ustedes. No se vayan a olvidar de eso. No vaya a ser que entren y les dé la tierra que no les costó nada, y agarren allí las parcelas y empiecen ustedes a construir casas y se olviden de Jehová, su Dios, y digan en su corazón: el poder y mi fuerza me dio todo lo que tengo. Eso fue lo que pasó. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, cuando yo lo cito, él dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. O sea, la iglesia de la Odisea para el siglo I ya no era una iglesia que le gustaba ayunar, ya no. ¿Qué ayunos? El ayuno que sirve ahora es el de Isaías 50 y ¿cuántos? El ayuno de hoy es el ayuno de Isaías 50 y tanto. Bueno, si ese es el ayuno, mi hermano, póngase una mano al bolsillo, sáquese la plata y vamos a colaborar a los que están por afuera necesitados. Pero no es cierto, no es cierto. Hay muchos de nosotros que decimos: el ayuno verdadero es el de Isaías 53, 57, 58. Pero el momento de colaborar, hoy día vamos a colaborar por amor al prójimo y les voy contando. Ahí les quiero ver si verdaderamente ustedes hacen el ayuno de Isaías 58. Porque eso es mentira, eso es un pretexto para no ayunar de verdad. No ponerse de rodillas y clamar a Dios. Porque no ayuna, el ayuno de Isaías 58 no anula el ayuno que hay que ponerse de rodillas y clamar a Dios también. ¿Estoy siendo claro? De verdad. Y hay iglesias que sí dicen: no, el ayuno verdadero es el de Isaías 58. Está bien, yo creo en ese ayuno verdadero, pero no creo en la teoría. Hay que ponerse la mano al bolsillo y hay que darle al prójimo que necesita, ¿o no? Y también no descarto el ayuno que dijo Cristo. Más cuando tú ayunes, cierra tu puerta y ora ahí a tu Padre que está en el secreto. Ese ayuno es un ayuno recomendable, reconfortante, y es un ayuno que la iglesia tiene que practicar. ¿Cuántas veces a la semana ayunamos? Yo no lo sé, pero ustedes lo saben. El detalle es que hay que ayunar. Anoche me llamaba una hermana de Estados Unidos, debe tener unos 70 y tantos años, y me decía: pastor, nosotros hemos escuchado una parte donde tú recomiendas el ayuno. Nuestra iglesia no pertenece a la tuya, pero ya hemos recomendado ayunar y estamos ayunando. Y mañana viajo para México y voy a decirle a mi iglesia también que necesite, ¿qué cosa? Ayunar. Es que el ayuno es bueno, hermano. Es que hay que buscar a Dios así. Pero es que cuando la iglesia ya no ayuna, ya no ora, andan buscando pretexto para no hacerlo. ¿Me explico? Ahora, cuando vamos aquí a esta palabra, encontramos esta palabra aquí, vemos una iglesia que Dios le dice: yo conozco tu obra, a mí no me vas a engañar, papá, a mí no me engañas, le está diciendo Dios a su iglesia. Tú ya no eres una iglesia caliente. Sí, fría no eres porque sí conoces, estás allí cada sábado, sí vas, de manera, no te has enfriado demasiado, pero a mí me vale un bledo, dice que tú seas tibio. Mejor o quédate ahí en la nada, o de verdad caliéntate bien. Pero como tibio no me sirve la iglesia de la Odisea, es lo que Dios está diciendo. Pero la primera cosa que lleva a la iglesia de la Odisea a la frialdad, a la tibieza espiritual, no a la frialdad, a la tibieza espiritual, fue el poco compromiso que tenían ya en ese tiempo, porque el trabajo y en la búsqueda del dinero y la fabricación de colirio para la gente les hizo perder el apetito de buscar a Dios. Cuando esto suceda, iglesia, déjame decirte que estamos tibios espirituales así. Y no me extrañe que cuando hay gente que ya no ha dejado de orar, ha dejado de buscar a Dios, o ha dejado cualquier hábito bueno que tenía por buscar a Dios, esto va a ser el resultado, una tibieza ¿qué? Espiritual. Y eso no es la triste pena que yo les vengo a enseñar de la iglesia de la Odisea. Lo más triste fue que en el año 84, 85, 86, Domiciano dice: todos los negocios de ustedes van a ser cerrados. Verídico, La primera orden que da Domiciano a la Odisea es:
nadie me abre su tienda ahora, a menos que ustedes reconozcan que yo soy el emperador y tengo divinidad. ¿Qué les parece? Así dice el marco histórico. El marco histórico dice que la primera vez que se prohibió comprar o vender no es la que va a venir a traerlo el futuro anticristo. Ya Domiciano lo declaró en su época y en su tiempo también. Y cualquier estudioso de la Biblia del preterismo me va a entender que las cosas fueron así. Tuvo su cumplimiento primario en ese tiempo de Domiciano. Domiciano cerró fábricas, cerró tiendas, pero no lo cerró de todos. ¿Saben de quién lo cerró? De aquellos que dijeron: no me importa mi trabajo, con tal que yo le honre a Dios y no desobedezca a Dios, proclamando una divinidad que Él lo ha puesto. O sea, lo que la iglesia de Laodicea hace es preocuparse por su empresa. Pero en eso que tanto ama su empresa, Dios permite que Domiciano venga y le diga: bueno, ustedes mucho aman su empresa, les voy a decir una cosa. Yo soy el divino emperador. Así que ustedes, si quieren mantener su negocio encendido, pues reconozcan que soy el emperador y me tienen que rendir culto. Una iglesia débil, una iglesia tibia, una iglesia moribunda, encima viene a pasar una prueba donde, escúcheme bien, pocas personas fueron las que respondieron positivamente al llamado que les estaban haciendo en el libro de Apocalipsis 3, del 14 al 22. Poquísimas personas. ¿Saben quiénes son esos? Son aquellas personas que tal vez no son muy populares en la iglesia. Esas personas que tal vez no hablaban mucho, pero que determinaban cada mañana levantarse y tener un encuentro con Dios y buscarlo y servirlo sin amar tanto a la búsqueda del dinero. Escúcheme bien lo que voy a decir. No quiero que me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que uno no tiene que madrugar para buscar el trabajo. No estoy diciendo que no hay que madrugar para cumplir sueños y metas en cuanto a la empresa. Estoy diciendo que eso tiene su lugar, pero Dios tiene el primer lugar en todo. En todo. Y esas personas que no descuidaron esa fe, fueron los que en el momento que viene esa palabra, ellos se sostienen y dicen: yo quiero servir a Dios porque a mí no me importa lo que tengo. Y cerraron tiendas para siempre durante el periodo de Domiciano, con el fin de honrarle a Dios y de no reconocer de que Domiciano era digno de recibir adoración y gloria y honra como si fuera él un divino. Y créanme que esta historia es una historia que se va a volver a repetir. El ser humano va a ser probado en todo, y esta no es la excepción. Estaremos tocando en su debido tema acerca de esto. Ahora, yo quiero que ustedes analicen conmigo el verso número 17. Dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así decía la iglesia de la Odisea. Y verdad que sí. Ellos decían que son ricos. Claro, eran ricos. Tenían dinero. Sí. Tenían las mejores textilerías. Sí. Tenían las mejores tiendas de colillo. Correcto. ¿Necesitaban de algo? No, no necesitaban de nada. Todo lo tenían. Todo lo que querían invertir lo tenían. De hecho, los descubrimientos arqueológicos no dicen, sino muestran las evidencias de que la iglesia de la Odisea, hermano mío, el piso de la iglesia de la Odisea tenía varias iglesias dentro de una, la principal, llamada la iglesia de la Odisea, y así se llamó la iglesia arqueológicamente descubierta,
una iglesia central tenía la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, hermanos, una manzana entera era el local que tenía. Y su piso era de mármol para el siglo I. Eso es un lujo tremendo. No hay iglesias, muy pocas, que tengan ese lujo. Yo creo que la iglesia de la Odisea, que era una iglesia turística hecha por empresarios, grandes textileros, grandes descubrimientos de la óptica, en sí, tenían los mejores equipos, pulían los mejores instrumentos musicales de la época, tenían las mejores pantallas de la época, tenían los mejores rollos de la época. Los mejores trajes se los hacían allá en la Odisea. Era una iglesia tremenda. Tenía necesidad de algo. Había que ser pollada para comprar un parlante como hacemos pollada aquí. No, para que si ahí uno nomás decía, yo pongo el parlante, ¿para qué vas a comprar tú? ¿Para qué vas a hacer actividad? Habría que hacer colaboraciones así. Había que ver qué alcalde está lanzándose para decirle que nos ayude. ¿Ah? No, hermano, allá la Odisea era una iglesia que tenía todo. No le faltaba nada. Pero cuando Dios le mira con los escáneres espirituales a la iglesia de la Odisea, Dios le pasa el escáner así a la iglesia de la Odisea y le dice, mira, yo quiero ver una cosa. Yo no estoy mirando tu riqueza, yo soy dueño del oro, de la plata, Habacuc lo dice. Ahora yo quiero ver lo que a mí me interesa es ver lo que eres por dentro, tu verdadera riqueza espiritual. Y ahí en el versículo 17 le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Acaso no entendiste? Le dice Dios a la iglesia de la Odisea, que de verdad que si yo te hago un escáner, te voy a demostrar que tú eres un pobretón, no tienes plata, pero ni un comino, nada, no te puedes